12 del día, 33 minutos. Les damos la bienvenida a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Eran las 7:34 de la mañana del pasado lunes cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia y en cuestión de segundos comenzó una emergencia que aún no termina. El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, pero los daños se extendieron por el valle, por el eje cafetero y por otras regiones del país. Alejandra, desde entonces bomberos, rescatistas y toda la comunidad ha trabajado de manera incansable para buscar vida entre los escombros, mientras crece de víctimas, de personas afectadas y de infraestructura que deberá ser demolida. Pero también hemos visto la solidaridad de los colombianos movilizarse. ¿De qué manera? A través de donaciones, a través de los centros de acopio y de los voluntarios que se han movilizado a los puntos más afectados de todo el país. Y les vamos a seguir enseñando el panorama en Colombia. Estamos en vivo desde los departamentos más afectados en este cubrimiento especial del Sistema Informativo de Noticias Caracol en nuestra pantalla principal y en todas nuestras plataformas digitales. Sí, Alejandra, nosotros seguimos aquí del lado de la gente en Pereira, en donde a esta hora llueve de manera parcial luego de una noche pasada por agua en donde la comunidad sufrió bastante, especialmente en los albergues en donde en este momento hay dispuestas algunas carpas. Hay que decir que infraestructura hospitalaria como lo que ustedes ven de fondo también se encuentra bastante afectada. En este momento la ciudad se encuentra en alerta naranja y hay aproximadamente 4 hospitales dispuestos para todos los afectados por este terremoto. Vamos de inmediato a otro punto de la ciudad en donde nuestro compañero Carlos Barragán hizo toda una crónica de esos 90 segundos de angustia en medio de ese terremoto que afectó la vida de todos los colombianos el pasado lunes. El reloj marcaba las 7:34 de la mañana. Fueron 90 segundos de angustia. La intensidad del terremoto que sacudió al país como nunca antes fue registrada en los teléfonos celulares de miles de personas. En el centro de Pereira, un ciudadano grabó la evacuación de varios edificios mientras todo se movía. El Bolívar desnudo del escultor Rodrigo Arenas Betancur fue testigo de excepción de la forma como el edificio de los juzgados, al lado de la alcaldía, se desplomó. La caída del edificio de Villa 13 en la esquina del Parque de la Libertad de Pereira también fue un momento dramático. El aeropuerto Matecaña, estructura que era orgullo de la región, quedó en ruinas. Tres personas perdieron la vida en la terminal internacional. Quietos todos, quietos todos, quietos, quietos, quietos. En este edificio en construcción del proyecto Mosaico en Pereira, sus empleados imploraban al Creador mientras todo se estremecía. Padre eterno, Padre santo, Padrecito lindo. Cuando la grúa se movía de un lado a otro, en medio del terror, una voz hizo que todos recuperaran la fe. Calmados, bajemos, pero calmados, bajemos de a uno, calmados, calmados. No, señor. En Manizales, un ciudadano de nervios de acero vio como el Bolívar Cóndor de Arenas Betancur también se bamboleaba. Luego puso su atención en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario y tras registrar cómo se caían algunas piezas, la torre izquierda falló. En otra zona de la capital caldense, la gente se aferraba a lo que fuera. Otra persona registró el colapso de un edificio de 6 plantas. En Cali, toda una sección histórica del hospital universitario se desmoronó. A las 7:34 muchas personas estaban en Cali llegando a sus citas médicas cuando todo tembló. En el batallón Pichincha de Cali, un destacamento estaba en formación. Los techos de todo un alojamiento se vinieron a tierra. Los habitantes del barrio San Juan en Buenaventura también vivieron en carne propia la caída de sus construcciones. En Chocó son muchos, por no decir que todos, los municipios afectados. Era de 4 pisos y se vino abajo.
Así fueron los 90 segundos de mayor pánico que ha vivido el país en los tiempos más recientes, y cuyo epicentro fue este lugar, San José del Palmar, un humilde y olvidado municipio del Chocó, a donde también llegó Noticias Caracol. Sus casas también evidencian las consecuencias del terremoto, que hoy dejan destrucción y muerte en gran parte del occidente de Colombia. Y hacemos a esta hora un repaso por las cifras más recientes que nos deja esta tragedia que enluta al país. Tenemos entonces 355 personas rescatadas, 287 fallecidos, 4.147 heridos. Aún permanecen 194 personas desaparecidas, 185.996 damnificados. Y seguimos revisando las cifras a continuación. En total, 26.392 casas destruidas, 127.608 casas averiadas, 197 edificaciones colapsadas, 472 municipios, y aquí tenemos también el total de las réplicas posterior al terremoto, 325 réplicas posterior a ese sismo de 7.4 de magnitud que golpeó al país. Sí, Alejandra, pero hablemos de esos centros hospitalarios que se vieron gravemente afectados por cuenta de este terremoto, específicamente aquí en la ciudad de Pereira. Yo me encuentro, esto es el centro de la capital risaraldense y esta es la Clínica Noé, una de las más importantes de la ciudad. Como ustedes ven, quedó prácticamente colapsada. Las autoridades han dicho que parte de esta infraestructura deberá ser demolida y reconstruida. Aquí, el día del terremoto, había aproximadamente 1.000 personas hospitalizadas y cerca de 300 trabajadores corrieron a toda marcha para salvar sus vidas. Pero otros de los puntos afectados aquí en Pereira son la Clínica Los Nevados y Confamiliar de Risaralda. Los damnificados pueden recibir atención médica en los siguientes hospitales: la Clínica San Rafael, la 40, Los Rosales, o se están dando traslados a Manizales. Pero justamente estuvimos en uno de esos centros asistenciales afectados, en el Hospital Universitario San Jorge, que anoche se inundó. Así pasaron la noche los cientos de damnificados de Pereira. Como si no fuera suficiente la magnitud de la tragedia por el terremoto, la lluvia empeora la situación. ¿Le está afectando mucho la lluvia? Acá tapando para que no me entre por debajo. Su merced, ¿qué está necesitando? No, cositas de aseo y mercadito. Y acá no tengo colchoneta. ¿Con quién está usted ahí? Con mi esposo. Y las necesidades son cada vez mayores. ¿Qué necesitan? Colchoneta, implementos de aseo con lo que nos van a colaborar. Listo. Comida. Para la lluvia, ¿qué más necesitan? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan ahí? Almuerzo, allá higiénicas, todo los implementos de aseo que necesita una mujer. Este es el Parque Olaya Herrera, uno de los albergues más grandes de la ciudad de Pereira. La alcaldía anunció que este alojamiento será trasladado al Coliseo Menor. Sin embargo, hoy amanecieron así. Muy duro, mucho frío. La verdad que bastante duro la noche. Lluvias que complican más la situación de las más de 500 familias que se albergan aquí, entre carpas con plásticos, tratando de resguardarse donde pueden. Con muchas dificultades, acá se pasó con muchas dificultades por el tema de que pues nos donaron muchos plásticos en la noche, tratamos de cubrirlos, carpas, pero igual sigue siendo un ambiente que no es apto para uno estar. Hacemos lo posible con lo que tenemos, con la ayuda de la población, pero realmente estamos abandonados por completo. Las lluvias no solo afectaron los albergues, también la infraestructura hospitalaria. Esto ocurrió anoche en el Hospital Universitario San Jorge, donde el agua inundó buena parte de los edificios. Y desafortunadamente pues anoche con el aguacero ya empezamos a darnos cuenta y hubo unas inundaciones en algunas zonas de nuestro hospital. Por fortuna pues anoche mismo logramos solucionar una parte de esto. A punta de reparaciones y tratando de controlar las filtraciones, tratan de atender a los cientos de heridos por cuenta del terremoto. Estas son algunas de sus necesidades. Tenemos alrededor de 5.000 metros cuadrados de los 32.000 del hospital bastante afectados, que tendríamos que reconstruirlos. Ya eso es obra civil, son materiales, son una serie de elementos que estamos trabajando con las aseguradoras y con los ingenieros estructurales.
Una semana después del terremoto, la situación es cada día más compleja y los damnificados pasan sus días en la incertidumbre de no saber qué pasará. Mire, más temprano hablamos con el gobernador de Risaralda, que nos contaba que en los 14 municipios de este departamento hay graves afectaciones. Entre los más afectados, por supuesto, se encuentra Pereira, también La Virginia, Santa Rosa de Cabal, así como Dos Quebradas, en donde ya se reportan en total en el departamento 108 personas fallecidas y más de 250 desaparecidos. Esto fue lo que nos dijo. El último reporte que tenemos son 108 fallecidos, 251 personas desaparecidas. La red hospitalaria se encuentra en alerta naranja, pasamos de alerta roja a alerta naranja. En este momento ya se están programando algunos procedimientos y citas que tenían las personas. Ya se hicieron las visitas estructurales a la infraestructura prioritaria, que son los hospitales públicos y privados. En este momento los 14 municipios nos reportan albergues. En Pereira, 8 albergues oficiales de la alcaldía de Pereira. En Dos Quebradas, 3 albergues oficiales de la alcaldía de Dos Quebradas. En el municipio de La Virginia, un albergue oficial de la alcaldía municipal. En Santa Rosa también un albergue. La situación sigue siendo bastante compleja aquí en esta ciudad, la segunda ciudad más afectada por cuenta de este terremoto. ¿Por qué razón? Porque en las últimas horas se han presentado fuertes lluvias y los albergues que están al aire libre están sufriendo bastante. Se espera que la alcaldía y las autoridades ya empiecen a trabajar en el traslado de esas personas. Pero vamos de inmediato a la ciudad de Cali, la principal afectada por cuenta de este fuerte sismo. Allí se encuentra nuestro compañero Juan Camilo Cortés. Juan Camilo, cuéntenos. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12:45 ya. Estamos en el centro de acopio. Este es el lugar más grande donde se reciben las ayudas, las donaciones aquí en la capital del Valle del Cauca. Más de 280 toneladas ha recibido ayudas aquí Cali, 204 se han ya repartido. Pero voy a darles mucha atención. En las últimas horas hubo puesto de mando unificado, liderado por el alcalde Alejandro Eder, y se entregaron algunas cifras allí. En este momento, Cali reporta 88 personas rescatadas, 131 personas fallecidas, 15 edificios tienen colapso total. Y atención a estos datos que también entregaron los puntos de emergencia, que recordemos en un inicio eran más de 40. Después pasaron a ser 8, después 4. Esos puntos de emergencia, en este momento, la mayor atención se está reportando en el edificio Vanessa, que en este momento hay 9 personas desaparecidas allí en ese edificio, y también en el Hospital Universitario del Valle hay 5 personas desaparecidas, 2 ya han sido identificadas. Estas son cifras que han entregado entonces en las últimas horas las autoridades, los secretarios aquí desde la capital del Valle del Cauca. A propósito de la situación en el edificio Vanessa, hace segundos hablamos con el secretario de Salud. Posiblemente, recordemos que son cifras con cierto grado de incertidumbre, donde los mismos familiares de residentes y demás han reportado posibles personas desaparecidas. En Vanessa hay acciones actualmente de búsqueda, rescate y recuperación. No existe una cifra totalmente certera sobre cuántos cuerpos o personas se encuentran allí. Sin embargo, los organismos de socorro pues están en esfuerzos en este momento realizándolos para recuperar todos los cuerpos que sean posibles. En este momento, Vanessa es el punto que concentra mayoritariamente la emergencia. Yo diría que hay 2 puntos, Vanessa, novena con 44, y Cuarto de Legua. Ahí estaba el secretario de Salud. Mire, sobre estos puntos de donaciones aquí en la capital del Valle del Cauca, varios avisos parroquiales. Se necesitan bolsas para empacar, bolsas para residuos, cinta de hojas de papel, lapiceros, marcadores y sal, colchonetas y carpas, también y voluntarios. Se necesitan manos. Los que quieran ayudar pueden llegar a las 2 de la tarde, que es el cambio de turno donde llegan los nuevos voluntarios y se están necesitando en este momento. Necesitan que la fila en la puerta sea más larga para ayudar en toda esta logística. También hablamos con Mabel Lara, secretaria de Gestión de Proyectos de la ciudad.
Sí, empezó a llover en medio de esta situación tan dramática, entonces hay que reconocer que la gente, los damnificados, no quieren moverse de los lugares donde están los cuerpos de sus familiares. Para estos puntos, 4 activos en este instante necesitamos baños portátiles, carpas, alimentos no perecederos y algo muy importante, atención psicosocial. Esperamos que mengue la lluvia. Deseamos de verdad que esta situación podamos controlarla en la primera etapa del terremoto. 12:48 minutos del mediodía. También, por supuesto, en medio de esta tragedia se han presentado historias de esperanza, historias de fe, y son los rescates, pues que aquí, por lo menos en Cali, los organismos de socorro pues no pierden la fe en tener en las próximas horas un nuevo rescate. Lo único cierto es que el último fue el día miércoles de la semana pasada. Veamos este informe esperanzador sobre los rescates que han salido con éxito. Este fue el momento en que Sofía, de apenas 3 años, salía de entre toneladas de concreto, después de pasar más de 6 horas atrapada junto a su mamá, Estefanía. Gritos y aplausos acompañaron a los rescatistas que lograron sacarla con vida del edificio Ariguaní en Cali. Uno de los socorristas que ayudó a rescatarla es Germán Duque, integrante de los bomberos de esta ciudad. Cuando yo ingreso, empiezo a mirar dónde están los pacientes, y me encuentro, primero que todo, vi a la mamá, y hacia el lado sentido oriente estaba la niña. Germán entregó su corazón en el rescate. Seguí liberando a la niña, le liberé la cara, y la niña, antes de salir, no sé por qué lo hizo, cogió un pedazo de escombro y se lo llevó. Ella cogió un pedazo de escombro en la mano, me tenía con la otra mano agarrada y salió, la saqué. Cuando yo la saqué al exterior de la estructura, pude sacarla, se la entregué al personal de la ambulancia. Este valiente bombero también salvó la vida de la madre de Sofía. Estefanía Chavarría se recupera en una clínica en Cali. Juan Camilo Cortés, nuestro compañero, logró un encuentro especial. Y mientras Sofía era sacada con vida en Cali, otra familia también esperaba un milagro. Salomón tiene apenas 2 meses. Fue rescatado junto a su papá Juan David entre los escombros de las Torres del Limonar. Ambos sobrevivieron. La madre del bebé, Valentina, lamentablemente murió. Es el primer nieto. Pues todos lo amamos mucho. Mi prima es arquitecta. Su esposo creo que es ingeniero ambiental. Y hay otro rostro que se suma a esta cadena de milagros, el de Samuel, de 21 años, quien relata que quedó atrapado bajo una pared con una columna presionándole la espalda, luego de que el edificio donde vivía se derrumbara. Lo bueno fue que como yo alcancé a salir a las escaleras, entonces el edificio se desplomó al lado mío, entonces yo quedé como en la parte de arriba de los escombros. Desde la camilla donde se recupera, le contó a nuestra compañera Catalina Vargas que debajo de los escombros 2 voces de vecinos fueron su eco de esperanza. La verdad pensé, pues hasta aquí llegué yo. Cuando ya vi que pues sí estaba atrapado, pero pues estaba vivo, pensaba en salir, tenía mucha presión en la espalda. Afuera, su padre René buscaba desesperadamente noticias. Es un milagro. Como pueden ver, le cayeron 4 pisos encima. Pero bueno, está vivo, que es lo importante. Sofía, Salomón y Samuel tienen algo en común. Sus vidas quedaron suspendidas por horas bajo el concreto, pero lograron volver a la superficie para convertirse en un testimonio vivo y el impulso para que todo un país siga adelante. Ahí estaba, por supuesto, estas historias de esperanza. Repito el aviso parroquial, me dicen que insista. A las 2 de la tarde, voluntarios que quieran acercarse aquí al Coliseo Mayor van a ser bienvenidos. Voy con Juan Jacobo Castellanos a esta hora. Juan Jacobo, porque usted 8 días después hizo un recorrido por las calles de la capital del Valle del Cauca. Juan Jacobo, ¿cómo está Cali en este momento? Adelante. Juan, 12:52 minutos en Colombia. Aquí hemos llegado a uno de los puntos más tradicionales de la capital del Valle del Cauca, al barrio Tequendama, ubicado en la avenida Roosevelt. Esta avenida que ustedes ven cerrada es importantísima para la capital del Valle, comunica al norte de esta ciudad con el sur de Cali. Y aquí hay edificios
como el edificio Colosal, que amenazan con desplomarse en cualquier momento. Son 12 familias que tuvieron que salir evacuadas desde el lunes a las 8 de la mañana después de este terremoto, que se arriesgan a sacar las pocas cosas que quedaron en sus apartamentos. La gran preocupación de ellos en este momento es qué va a pasar si este edificio definitivamente no quedará en pie. Esto es lo que ha pasado en este sector de Cali tras 6 días del terremoto. La mañana del lunes la estructura del edificio Colosal comenzó a estallar. En medio del violento terremoto, los Narváez se arriesgaron y evacuaron la edificación ubicada en el barrio Tequendama. Así lo registraron las cámaras de seguridad. Esta familia asegura que mientras bajaban las escaleras todo se caía. Las vigas de soporte del edificio alcanzaron a mantener su estructura en medio de la evacuación. Aquí, por fortuna, no hubo víctimas. A Juliana solo le cayeron unos pedazos de concreto en el pie. Yo pensé que mi papá iba atrás mío y el vecino me empujó porque también nos iba a caer un pedazo de pared de allá. Y ya aquí saliendo, logramos salir, afortunadamente, en medio de todos los escombros. Juan Fernando y su familia viven hoy con sus parientes, que les dieron la mano en medio de este angustioso y doloroso momento. Este hombre que perdió su apartamento, el esfuerzo de toda su vida, asegura que en medio de las dificultades está dispuesto para seguir adelante. Levantarnos, buscar la manera de seguir adelante y empezar de nuevo, porque no tenemos nada, no quedó nada, entonces, pero pues ahí vamos, por lo menos tenemos vida. En el edificio Colosal, sus habitantes esperan que la alcaldía defina si este edificio hay que demolerlo o se puede reparar. Empezar de nuevo, empezar a ver qué ayuda es la que nos va a ofrecer el gobierno, los seguros del apartamento. Afortunadamente nosotros teníamos un seguro en el apartamento, entonces ya radicamos los papeles, nos hicieron la encuesta ya de la alcaldía, nosotros fuimos como de los primeros edificios que nos hicieron las encuestas, pero de ahí ya no sabemos más cuándo van a llegar las ayudas, vivir de posada mientras tanto donde la familia. No pasa lo mismo en el edificio Olga Lucía, que a simple vista pareciera no tener daños, pero que quedó severamente averiado, al punto que las 7 familias que aquí vivían evacuaron. El edificio, según las valoraciones preliminares, indican que el edificio no es habitable. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo lo visitaron y estamos esperando que la Secretaría de Vivienda de la Alcaldía nos censen a cada propietario, a cada inquilino. En varias edificaciones de Cali que no tienen daños considerables, arrancaron las reparaciones. Los que saben están dispuestos a jugársela por su ciudad. Estamos preparados para construir de nuevo Cali de nuevo y en eso estamos enfocados y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. En la capital del Valle, donde hay 80.000 damnificados hoy, a pesar de las dificultades, las angustias y las tristezas, solo hay esperanza y fe en el futuro. De tenerlo todo pasamos a no tener nada. Es muy difícil, pero hay que levantarnos, o sea, es un nuevo inicio y tenemos que hacerlo porque no nos podemos quedar esperando y llorando a ver qué es lo que va a suceder. Hay que ponerle ánimo a las circunstancias y levantarnos todos los días, así nos duela, pero tenemos que salir adelante y volvernos a levantar. En Cali hay más de 700 edificaciones que están siendo evaluadas para determinar si se demuelen o quedan en pie. Esas edificaciones las están evaluando los técnicos de gestión de riesgo a gran velocidad, porque no para de temblar. Hoy el Servicio Geológico Colombiano reporta ya después del sismo principal del lunes pasado 325 réplicas. Y la gran preocupación de las autoridades en Cali es que en cualquier momento una réplica del sismo mande edificaciones al piso como esta. Aquí siguen trabajando en otro de los puntos en donde no ha parado la atención de los equipos de rescate y de los equipos de ingenieros, es en el Hospital Universitario del Valle, donde se desplomó una torre y en donde hay 5 personas atrapadas. Juan David Ríos, ¿qué información encontró sobre lo que está ocurriendo en ese importante centro hospitalario del Valle del Cauca?
Juan Jacobo, mire, estamos hablando de 8 días después de este terremoto. Las intenciones acá de trabajo, de remoción de escombros continúan. Maquinaria ya se encuentra en un ala que fue el ala que se destruyó. 6 pisos cayeron justamente aquí en el Hospital Universitario del Valle, en donde se encontraban los servicios de pediatría y también de cirugía de hombres, y quedaron fuera de operación cerca de 250 camas. Hablamos cerca de un 40% de la operación del Hospital Universitario del Valle. Hospital que prácticamente es la cúspide de la red hospitalaria de todo el departamento del Valle del Cauca, porque aquí pueden estar pasando diariamente cerca de 8.000 personas. En la siguiente nota hablamos justamente con la secretaria porque nos confirmó que hay personas todavía en los escombros. Los estragos del terremoto de hace una semana aún se sienten en el Hospital Universitario del Valle. Ahora los escombros y grietas tienen memoria. Desde la gobernación han trabajado para remover escombros, proteger a los pacientes y preservar el hospital. Para sacar las personas, pues requirió un trabajo que se hizo el mismo día y que se lograron sacar vivas un número importante de personas. Quedaron abajo en este instante 5 personas. Parece que 2 en un piso y 3 en el otro, que deben estar allí entre los escombros. Hablamos con familiares de los desaparecidos. Se cayó desde el piso 6º hasta el 2º. Mi padre se encontraba internado en el 4º piso. Efectivamente, pues, o sea, el primer día no nos daban información certera de que él estuviera de pronto allí. Sin embargo, o sea, la información que nos ha brindado, la poca información que nos ha brindado el hospital ha sido muy confusa, o sea, hemos tenido que luchar porque el día lunes se nos dio una información de que aquí no había más personas atrapadas, que las que habían ya se habían rescatado, pero no es así. Y buscamos respuesta de las autoridades. Nosotros entendemos, somos capaces de pararnos en los zapatos de los familiares, pero también medimos las consecuencias de los hechos. No se pueden levantar esas placas de cemento que se ven porque primero haríamos mucho, si se levanta una de esas tapas, todo lo que está contenido se cae abajo. Entonces tiene que ser con una precaución absoluta. El gobierno nacional ya anunció que destinará 4.386 millones de pesos para la dotación de la unidad oncológica del hospital. Además, recursos adicionales para el arrendamiento de otros espacios para que las unidades médicas de las estructuras afectadas puedan seguir funcionando.